Buenas tardes, estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es a la tutoría de repaso. Estaba programada a las 4:30. Mi disculpas del caso, le mandé capturas de pantalla referente a que tenía problemas de que no me dejaba entrar en el enlace que se había creado. Al fin he logrado ingresar y pues le vamos a dar hasta que logremos culminar lo programado para esta tutoría. Mis disculpas del caso si escuchan ruido de personas que se encuentran acá porque estoy en una glorieta de la universidad y pues va a haber un poco de inconvenientes de ruido. Bueno, primero lo que tenía programado presentar para este día era la solución de la agenda número 1, ya que no dimos finalización el día correspondiente, sino que nos quedamos pendientes con eso. Entonces es para lo que tengo programado para este día. Voy a poner un poco de pausa aquí y me voy a mover de lugar porque mucha bulla se escucha, así que me permiten por favor un momento. Bueno, pues ya me ubiqué en un lugar donde no está haciendo mucho ruido porque allá las perturbaciones no nos dejaban concentrarnos, pero bueno, aquí un poco la señal falla, ¿verdad? Confío en Dios de que se pueda seguir dar con normalidad lo que es la tutoría. Tal y como la realicé la de herramienta, pero esperemos que se pueda dar. Entonces, como les comentaba, tenía programado hacer lo que es el desarrollo de la solución de la agenda de la tutoría 1. Se recuerden de que por el tiempo del repaso que vimos de los ángulos, las definiciones, pues no logramos avanzar mucho. Entonces, en la parte de lo que es en la plataforma, en la asignatura, está lo que es la solución de la agenda. Pero me comentaban de que presentan algunos problemas porque no saben de dónde se deducen algunas fórmulas que están ahí, no saben de dónde salen algunos datos, porque en varias ocasiones simplemente se dice y obtenemos esto, pero no dan no dan de dónde se obtiene. Entonces sí es normal de que presenten algunos inconvenientes, algunas dudas en el momento de que ustedes lo están revisando. No sé en realidad si ustedes ya lo revisaron o en realidad no han revisado lo que es esta solución, pero pues si no la han revisado, pues en estos momentos lo vamos a revisar juntos. Entonces, también me comentaba su compañera de que se sienten un poco preocupados, dado que los ejercicios de la tarea les parecen un poco diferentes a lo que se ha visto, pero no deben de tener mucha preocupación. Los estuve revisando y hay algunas cosas que puede que les cueste un poquito, pero solo es un poco de utilizar un poco de creatividad para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Entonces el primer ejercicio nos decía que en una línea recta se consideraban los puntos consecutivos A, B, C, D y E, y de tal forma de que AB más C, o sea, los segmentos AB más segmento C es igual a 16, B menos CD es igual a 14 y AE menos D es igual a 12. Nos pedían que calculáramos AE. Bueno, como les recomiendo yo en cada desarrollo de problema que presenten ustedes, deben de simplificarlo de la manera que más puedan, ¿sí? Hasta el punto de que yo debo de utilizar todos los datos que me dan. O sea, en este caso tendríamos, como lo planteábamos la vez pasada, eran puntos consecutivos. Entonces yo a BE lo podía escribir como una suma de segmentos de los segmentos PC más CD más DE. Y entonces yo a la ecuación de BE menos CD, yo ya la puedo replantear de otra forma, sustituyendo lo que es BE. Entonces ese va a ser igual a BC más D, ¿sí? Entonces, porque acá lo que vamos a tener es una resta, ¿verdad? Entonces,
Acá si yo sustituyo BE, aquí voy a tener BC más CD más DE y se cancelan los CD y solo me queda BC más DE. Y este por definición era igual a 14. Entonces tenemos de que 14 menos DE es igual a BC. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí planteado lo que es BC. Ahora bien, AE a que menos DE es igual a 12. Lo que va a implicar que DE es igual a AE menos 12. ¿Sí? Pero yo sé que AE, ¿a qué va a ser igual? A la suma de AB más BC más CE. Pero AB más BC más CE yo los puedo agrupar. ¿Y por qué yo los puedo agrupar? Porque voy a utilizar lo que yo ya tengo, ¿sí? Yo ya tengo que AB más CE es igual a 16. Entonces es lo que yo voy tratando de hacer, de manipular, llevarlo a un dato que yo ya conozco. Entonces yo voy a tener que este, por definición, es igual a, ponemos ahí a lo que equivale, igual a 16. Entonces voy replanteando, voy dejando todos los datos que yo ya conozco. Ahora BC era igual a 14 menos DE, entonces lo pongo. Y luego yo voy a tener que 16 más 14 menos AE menos 12, porque DE es igual a eso, ¿sí? Yo sé que DE es igual a AE menos 12, ¿sí? Entonces voy sustituyendo cada valor que yo vaya encontrando. Entonces yo voy a tener que, acá ya solo tengo una variable desconocida que es AE, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que AE va a ser igual a 30 menos AE más 12, entonces 2AE va a ser igual a 42 y AE es igual a 21. Era una manera diferente de como yo se lo planteé la vez pasada. O sea, en geometría tenemos la ventaja de que no existe solo una forma de cómo solucionar un problema, sino que hay diferentes formas de cómo solucionarlo. Esta es otra forma. Y si ustedes tal vez lo desarrollan, ustedes pueden encontrar otra forma de cómo hacerlo. Entonces, no necesariamente van a llegar a una misma solución, a la misma forma que he llegado, y no es obligatorio de que sigan la misma lógica, sigan la misma manera de resolverlo, ¿no? Porque hay diferentes maneras de cómo se puede resolver. Lo que sí no hay que olvidar es que yo debo de utilizar todos los datos que me dan de hipótesis. Si yo no utilizo una parte de la hipótesis, o está ahí eso para hacerme trampa porque me quieren distraer, que no sería eso una intención de parte de nosotros, o yo me he equivocado en algo y por eso no encuentro dónde utilizarlo. ¿Sí? Entonces utilicemos siempre toda la hipótesis y así vamos a lograr resolver los problemas. Y nunca hay que olvidar qué es lo que estoy buscando, a qué es lo que yo quiero llegar. Entonces, porque me interesa ver un poco esto. Esta me interesa verla un poco porque si se fijan es de ángulo, entonces vamos a encontrar algo parecidito a la parte que tenemos de los primeros ejercicios. Los primeros ejercicios que están de la tarea son de ángulo, de ahí los otros son de triángulos. Entonces ustedes van a utilizar ahí en lo primero ángulo y en la otra triángulo, ¿sí? Entonces no es solamente de triángulo. Por eso les decía, van a utilizar todo lo que vieron en la primera y en la segunda unidad. Entonces ahí nos dice, se tienen ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Es lo primero que yo dibujo. A o B, B o C, C o D. Son los ángulos que yo tengo. De tal forma que dice que el ángulo P o Q más el ángulo R o S es igual a 140. Pero ¿quiénes son estos? Porque eso yo no los tengo definidos. O sea, yo no sé de qué me están hablando ahí todavía. Luego me dicen, siendo P, son o Q, o R y o S las bisectrices de los ángulos A o B, C o D, A o C y B o D, respectivamente. Y nos piden hallar la medida del ángulo A o D. O sea, nos piden toda esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Primero me dicen que son bisectrices. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues como es una bisectriz, pues lo voy a escribir así como una bisectriz. ¿Y cuál es la bisectriz? Recordemos cuál es la bisectriz. La bisectriz es aquella que corta el ángulo en qué? Aquella recta segmento o rayo que corta al ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces lo divide por la mitad. Entonces eso es lo que yo voy a plantearme ahorita. Primero, ¿qué es lo que voy a elaborar? Las bisectrices, ¿vale? Entonces, cada vez que me dicen bisectriz, yo debo de tener bien en claro cuáles son los puntos que me define una bisectriz. ¿Qué significa que sea una bisectriz? Eso es lo más importante. Saber qué significa eso.
Porque si yo no sé lo que es una bisectriz, entonces ahí está, no voy a poder resolver el problema. Es necesario que yo recuerde que es una bisectriz. Si en el problema de la tarea me dicen, mire, este es un ángulo que me piden el ángulo el complementario de un ángulo, yo tengo que saber a lo que se está refiriendo, qué es el complemento de un ángulo, a qué se refiere. Entonces primero debo de tener bien en claro qué es lo que me están pidiendo y cuáles son los datos que me están brindando. Entonces, bueno, voy a dibujarlos entonces yo voy a tener OP es bisectriz y como es bisectriz, lo primero que yo hago es escribirle el nombre igual, ¿sí? Entonces, si este vale teta, ese también va a valer teta porque es bisectriz. Ahora, OQ, pero hay que tener en claro que COD, ahora busco el ángulo COD y voy a dibujar el rayo OQ. OQ. Y ese también es bisectriz, entonces si este es alfa, ese también va a ser alfa. Y luego dice que es OR, entonces yo busco OR que es de A o C, entonces A o C. Entonces este es OR, ¿sí? OR, entonces todo este es OR. Entonces si yo a este de hecho debería ser el conjunto todo. Si yo a todo esto le llamo beta, entonces todo este va a ser beta, ¿sí? Hasta donde llega, ¿verdad? A o C, hasta acá, beta. Entonces, hay que recordar que todo eso son datos importantes que hay que irlos colocando. O si yo le llamo de otra forma ese, no necesariamente. Aquí no lo hemos nombrado porque es algo que no lo vamos a utilizar. Solamente lo vamos a dibujar. Y por último tenemos al rayo OS y OS de B o D. Entonces, B o D o S. Entonces yo tengo que saber que este va a ser igual a este, ¿sí? Entonces son los aspectos que yo no debo de olvidar. Y lo que me piden es todo este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a replantearme? Primero, ¿qué es lo que me dan? Me dan la medida del ángulo P o Q. Ok. Me dan P o Q más R o S. Ok. Yo es lo único que sé. Esa es el único número que me dan, que es 140. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de procurar? De que todo lo que yo voy a trabajar lo debo llevar en términos de esto. Porque si yo lo llevo en términos de eso, voy a llegar a la respuesta. Porque es lo único que yo tengo. Entonces, si esto es lo único valor que me dan, yo como sea, tengo que llegar a eso, ¿sí? Entonces, vamos a poner nombres a otros ángulos para poderlos trabajar. Entonces dice, sea teta la medida del ángulo AOP. Bueno, es lo que ya planteamos, que le vamos a llamar así. Y como es la misma, ¿verdad? Va a ser el mismo que POB, el mismo. Y sea beta, dice, la medida del ángulo AOR, perdón. AOR. O sea, es todo este, ¿sí? Todo este. Acá hasta sombreado, se le olvidó sombrear hasta el último, porque es hasta el último, ¿sí? Aquí faltó un sombreadito nada más. Vamos a ver si lo podemos hacer con el marcadorcito. Va. Es todo ese ángulo. Bueno, lo podemos hacer aquí también. Uy, me quedó feo. Bueno, me quedó feo. Vamos a ver si podemos hacerlo nuevamente. Vamos a ver con herramientas que tenemos. A rellenar y firmar. No, vamos a pasarnos nuevamente a este. Y vamos a utilizar este. Como en una línea, ¿va? Uy. Volvemos, me está dando, pensé que tenía algo. Vamos a volver a intentarlo, ¿sí? Vale. Entonces, todo ese que está amarillito va a ser el ángulo, ¿sí? Solo hay que recordar eso. Y por lo tanto, ¿cuál otro sería igual? Dijimos de que él era la bisectriz de quién?
R, recordemos, OR es la bisectriz de AOC. AOC. Entonces también este, ¿verdad? Estos son iguales, ¿sí? Así lo vamos a poner de ese colorcito para que se distinga. Y quizás le vamos a dar ese también a la misma, vamos a darle al mismo nivel. Pero un poquitito más. Vale. Vale. Y vamos a llamar, dice, a alfa, al ángulo, la medida del ángulo COQ, que aquí sí está bien, ¿verdad? Está denominado como COQ. Y vamos a quitar eso. Y sabemos que QOD sería lo mismo, ¿verdad? Porque como son bisectrices, es bisectriz de ese ángulo, entonces sería lo mismo. Vale. Y gamma dice que aquí no ha subrayado, pero gamma va a ser igual a la medida del ángulo SOD, perdón. SOD. Entonces sería este. Este sería gamma. Más parece una hereda, pero es gamma. Veámoslo como gamma. Quiero ver si tengo aquí un lapicero para poder escribir. Vamos a intentarlo con este. Abrir, pero es que es para firma. Vamos a ver si se puede. Creo que no se puede. Bueno, vamos a poner la R. Bueno, digamos que se cambia. Pero este o este era la bisectriz del ángulo AOD. AOD. Entonces significa que este de acá vamos a ver, ya tendríamos que echar marcador. Bueno, ya no me aparece el marcador. Acá está. Entonces tendríamos de que este de acá, ahí ignoren lo pandito que me queda, también sería lo mismo, ¿verdad? Porque OR dijimos que era bisectriz de BOD. Perdón. OR de, ¿dónde estamos? Estamos en OS, BOD, perdón, es BOD. Entonces acá nos pasamos un poquito. Por eso se miraba más acá. Aquí estamos. Entonces, todas una de esas, ahí no están escritos todos, pero cada uno de ellos ustedes lo podemos ir trabajando, ¿sí? Es bastante recomendable que ustedes lo dibujen para poder tener claro a dónde quieren llegar y qué es lo que voy utilizando. Vale, entonces, primero, como yo lo que tengo es estos dos ángulos, entonces yo voy a ver cómo puedo escribir estos dos ángulos en términos de estos que yo ya tengo acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. En la medida del ángulo POQ, ubiquémonos. POQ, ¿sí? POQ va a ser igual a la medida del ángulo. Observen,
A, O, R. A, O, R. Pero hay que restarle A, O, P, porque este es falso. Esto no pertenece. ¿Sí? Más observemos, llegamos hasta aquí. ¿Cuál otro falta para llegar a este? R, O, C. Muy bien. R, O, C. Más la medida del ángulo C, O, Q. ¿Sí? Ya tenemos eso. Otra vez, nuevamente, volvemos a pensar. P, O, Q. Este de aquí. P, O, Q. Estamos hablando de este. P, O. Uy, me fui donde no era. Estamos de este. P, O, Q. P, O, Q. Entonces, este vamos a estar. Lo podemos escribir como A, O, R. Es decir, este de aquí. Pero dado que este pedacito se sale, este no pertenece, se lo vamos a restar. A o P, se lo restamos. Ya quedamos con ese. Entonces, más R o C hasta acá, pero falta agregarle este pedacito de acá, ¿verdad? Entonces, este ángulo es C o Q. Entonces, esto va a ser igual a que habíamos dicho que revisemos ahí que cuánto valía cada uno de ellos. Discúlpeme, tenía que tomar un poquito de agua. Vale, habíamos dicho que A o R, que es este de acá al que estamos haciendo referencia, era igual a B, a beta, ¿sí? Ya lo habíamos definido así. A este le vamos a restar A o P, pero A o P vale teta. Muy bien. Más A o P, R o S, ¿cuánto valía R o S? Hay que recordar que R es una bisectriz, entonces nunca hay que olvidar a lo que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Como R o S, R viene siendo la bisectriz o R es una bisectriz, recuerdo de que era bisectriz o R y o R era bisectriz de A o C, A o C, de este de acá, ¿sí? Entonces, R o C es como que yo tenga este de acá, ¿verdad? Que era beta, ¿sí? ¿Estamos? Era beta. Entonces por eso yo pongo beta aquí. Porque A o P yo lo voy a ver como eso, ¿sí? Lo voy a R o C, perdón, lo voy a viendo con eso, utilizando lo que es ya las bisectrices, ¿sí? Entonces estos dos son iguales más CQ que ya lo tenía como alfa. Entonces yo voy a tener beta menos teta más beta más alfa. Claro, ahí se van a cancelar lo que son las betas, ¿sí? Ahora, como he definido este, también ahora voy a definir R o S, ¿sí? Entonces yo voy a definir ese. R o S, R o S, este chiquitito de acá, ¿verdad? Va a ser igual a o S menos quién. Claro, si estoy hablando de todo esto, ¿qué le necesito quitar para llegar acá? Pues le necesito quitar a o R, a este de acá, ¿sí? Entonces vamos a, porque todo eso lo necesito escribir de esa forma porque yo tengo que ir jugando con todas las variables, ¿sí? Entonces, si yo le quito todo eso, yo había dicho que A o S, yo le había llamado A o S es bisectriz A o S, pero S o S era bisectriz de quién? De B o D. ¿Sí? B o D.
Entonces, aquí tengo 2 teta, 2 alfa, ¿no? Vamos a hacer la de acá. AOR, perdón, AOS. AOS va a ser igual a quién. Vamos ahí, observemos por favor. Ajá, continuamos. Va. AOS, estamos ubicados en este. AOS, muy bien. Pero hay que recordar que OS también es bisectriz de BOD. BOD, que es bisectriz. Entonces aquí habíamos dicho que este valía gamma. Y este también vale gamma. Entonces, AOS, ¿a qué va a ser igual? A gamma más esta otra parte de aquí, va, 2 teta. Entonces, gamma más 2 teta menos AOR. Bueno, AOR ya sabíamos que valía beta. Ya lo habíamos definido así. Entonces, ahí a ese le vamos a nombrar ecuación 1. ¿Sí? Pero también ROS, vamos otra vez nuevamente con este. ROS, esta parte de acá, yo lo puedo ver también como ROD. Si yo me voy por este otro lado, ROD, todo este, menos ¿quién? Menos SOD, ¿sí? Que es este de aquí. Y vamos nuevamente. Yo ya sé que SOD, como es bisectriz, va a ser igual a este de aquí también, ¿verdad? A BOS. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Recordemos de cuál era bisectriz. OC siempre de BOD, va. BOD, ahí estamos. Entonces, este va a ser gamma. Perdón, estábamos en... así es que estamos. Era igual a este, BOS. E igual a SOD. SOD gamma, que lo decimos de aquí. ROD. Busquemos de qué es bisectriz OR. OR es bisectriz del ángulo AOC. Es decir, que de AOC, ¿sí? De este a OC. Entonces, este de aquí, este de acá, lo vamos a poner aquí, lo vamos a plantear ROD. Planteamos ROD. ROD. R dijimos que era bisectriz de AOC. Ok. Entonces vamos a... Permítame un momento, por favor, que me tengo que mover de lado. Permítame. Ay, me voy a disculpar que me estoy moviendo de lado porque así como estoy tirada en el suelo, se me ha dormido el pie. Entonces me tenían que mover para otro lado. Vaya, lo siento. ROD, yo lo puedo ver como que, observemos, como la suma de ROC más COD. Pero ROC es igual al ángulo AOR. ¿Por qué? Porque es bisectriz del AOC. OR es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, AOR yo le he llamado beta. Entonces, beta más 2 alfa, que es esta parte de acá, ¿sí? Beta más 2 alfa menos gamma, porque era el que le estábamos quitando, ¿sí? Para que nos quede justamente el que buscamos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a sumar 1 y 2. Voy a tener que 2 veces la medida del ángulo ROC, 2 veces ROC, esta,
va a ser igual a, haciendo la suma respectivamente, ahora ahí se va a eliminar el beta, se va a eliminar el gamma y nos va a quedar, perdón, se va haciendo la suma, nos va a quedar las tetas, perdón, aquí es teta, nos va a quedar 2 teta más 2 alfa, porque se elimina los gamma, aquí es teta, aquí verificar que ese es teta, no es beta, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí sombreadito, este de aquí no es beta, sombreó donde no debía, o le vamos a poner un comentario, mejor vamos a aquí, ese es teta, como no tiene, va, entonces ese es teta, no es beta, ¿sí? Es teta. A veces me da como que me tengo que conectar para resolver a ver las cosas. Entonces ese es teta. Entonces vamos a tener eso de que va a ser la suma, ¿verdad? Eso va a implicar que como puedo sacar mitad de ambos lados, la medida del ángulo R o S va a ser igual a teta más alfa, ¿sí? Ok, pero yo ya tenía P o Q y ahora ya tengo R o S y eso yo sé que es igual a 140. Entonces yo voy a tener que P o Q, ya hemos dicho que era beta menos teta más beta más alfa más teta más alfa es igual a 140, ¿sí? Entonces acá se va a cancelar lo que se va a cancelar, nos cancela. Aquí faltó el alfa, se cancelaron los teta y nos va a quedar 2 beta más 2 alfa es igual a 140, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Entonces yo tengo que la medida del ángulo A o C porque yo tengo aquí 2 beta, ¿verdad? Más COD es igual a 140. Pero ¿por qué? ¿De dónde saco que yo eso que 2 beta, ¿verdad? Vamos a buscar esa parte. No se preocupe. Yo sé que habíamos dicho que la parte de acá de beta AOR era bisectriz de quién? OR era bisectriz de AOC. AOC. Entonces, de ahí lo deduzco yo. Recordemos que se abarcaba todo, ¿verdad? AOR. Entonces, yo te voy a tener que la medida de AOC, porque eso es 2 beta, porque R es bisectriz, entonces yo sé que si AOR es beta, entonces R o C también es beta, porque es una bisectriz OR. Entonces yo voy a tener que la 2 beta justamente va a ser la medida del ángulo AOC más 2 alfa, aquí faltó alfa, va a ser igual, pero 2 alfa yo sé que es COD, ¿sí? COD. Entonces, pero si nosotros observamos la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo COD, aquí es igual a la medida del ángulo AOD, ¿sí? Entonces, como es igual a la medida del ángulo AOD y ese 140, entonces significa de que la medida del ángulo AOD es igual a 140, ¿sí? Entonces, sinceramente sé que esto es un poco complicado para ustedes. Yo los entiendo, los comprendo y créanme lo que es complicado hasta para uno que lo está tratando de explicar porque no es como tenerlos en la pizarra. Ahí tenemos que ir jugando con con la pizarra para ir poniendo todos los
todos los detalles, ¿verdad? Aquí lo he intentado hacer con el sombreado de acá. Pero ustedes me van a decir, pero mire, ¿y cómo hago yo para poder imaginarme eso? Que no sé. Bueno, para empezar, en este tipo de problemas deberíamos de imaginarnos que resultaría algo, que ese ángulo debería haber sido la suma de esos dos, porque es el único dato que tengo, es el único valor. Pero lo más importante, ir viendo las bisectrices. Esta no es la única forma, ¿sí? No es la única forma. Créanme lo que trataré de buscar una forma más sencilla para podérsela explicar, porque esta sí está un poco compleja, Usted me puede decir, mire, pero eso está un poco feo. Yo la verdad no le entiendo, no le comprendo. Y tiene razón. Entonces ustedes me podían haber dicho, mire, ¿y por qué no puse mejor de un solo que beta o ese era 2 beta y 2 alfa? Así hubiera salido de un solo, pero nosotros no sabíamos que de la medida POQ más ROS me iba a salir 2 beta más 2 alfa. Entonces por eso es de irlo deduciendo. Entonces yo sé que pueden haber muchísimas dudas en lo comprendo. Intenten entenderle así como les he dicho, les he ido explicando un poquitito más y tratando de hacer las cosas un poquito más despacio para que vayamos comprendiendo. Démosle un último repaso, por favor, a ver si logramos comprender. Vale. Primero dijimos que primero distinguimos lo que son las bisectrices, ¿sí? Vamos a ir quitando cada uno de estos. Me gustaría ir quitando cada uno de estos cositos para nuevamente tratar de explicarlo. Vamos a ir eliminándolo. Uy. Perdón por la bulla de la sonrisa. Al parecer alguien está feliz. Vale, vamos a ir quitando cada comentario. Vale, comencemos nuevamente. Voy a tratar nuevamente. Vale. Primero hay que hacer el dibujo, ¿sí? Y como son consecutivos, yo lo voy a ir haciendo así. Si aquí está el ángulo A o B o ¿cómo dicen los BO? BOS, BOC, BOC y COD. Vale. Ahora de cada uno de ellos yo voy a ir creando bisectrices. Del A o B, bisectriz va a ser OP. Del COD, porque no van en orden, ¿verdad? COD, la bisectriz es Q. Del AOC, la bisectriz es OR. Y del BOD, la bisectriz es OS, ¿sí? Entonces, aquí es recomendable que ustedes escriban, ¿sí? Este es igual a este por tal cosa, por tal cosa. Entonces, es recomendable que ustedes lo hagan así, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos utilizar nuevamente este. Vamos para utilizar alguna rayita, digamos. Por ejemplo, acá vamos a hacerlo con rayitas, tal vez así quedó mejor. Bueno, se supone que iba a quedar mejor, pero no. Pero creo que con rayitas queda peor. Vamos a eliminarlo. Uy, es un poco complicado con este programa, ¿sí? Porque estamos en PDF. Entonces, solo les recordaba de que este de acá es completo, ¿sí? Es AOR, ¿sí? Me refería a todo esto. Y este a su vez va a ser igual a ¿quién? Como OR es la bisectriz, recordemos, OR es la bisectriz del ángulo AOC. Entonces AOC, OC me llegaría hasta por aquí. Entonces
todo este también sería beta. Va. Hasta ahí estamos que todo ese es beta y todo ese es beta, ¿sí? Entonces, eso me va a servir para recomendar inicio acá, ¿verdad? Vaya. Y de ahí dijimos que le íbamos a llamar alfa a esto, como son bisectrices van a ser iguales, estas van a ser iguales. Y gamma dijimos que le íbamos a llamar a COD, ¿sí? SOD, perdón. SOD. Dijimos que todo eso era gamma, ¿sí? Vale. Ahora, dijimos de que el ángulo POQ lo vamos a escribir como una combinación de ángulos, ¿verdad? Entonces, POQ, aquí lo tengo. POQ, muy bien. ¿Qué pasa con el ángulo POQ? Yo lo puedo ver como AOR, pero yo veo que ahí se pasa un tantito, ¿verdad? Nos pasamos un tantito. Entonces ese es el que le voy a restar lo que se pasa, ¿sí? Entonces le voy a restar AOP, porque es lo que yo me paso. Más ROC, más el pedacito que me falta, COQ. Ok, entonces yo sé que AOR es igual ¿a qué? A beta, ¿sí? Porque habíamos dicho que será beta. AOR es beta. Menos AOP es teta. Entonces resto teta. Más ROC. ROC. Habíamos dicho que era igual que este. Entonces, si este es beta, este también va a ser beta. Más el pedacito que faltaba, que es alfa. Ya tengo esto de acá. Sí, ahora voy a tratar de escribir ROS de otra forma. Entonces voy a escribir ROS. Si observan ROS, yo no tengo cómo jugar con él. Digamos de que lo puedo escribir como, es la suma de tales y tales. No lo puedo escribir como una suma. ¿Por qué yo no lo puedo escribir como una suma? Porque ROS es solo un ángulo. Está compuesto solo por él. No es la composición de varios ángulos. Entonces yo tengo que ver cómo lo puedo escribir. Y como no es la composición de ángulos, entonces va a tener que ser la resta de algún ángulo grandote, restarle una parte para que me quede ese. Entonces yo lo puedo ver, bueno, AOR, aquí está, ROS, perdón, aquí está. Y yo lo veo que está inmerso en AOS. Entonces AOS yo le voy a restar, ¿cuál? AOR. Yo le resto este y ¿qué me queda? Este justamente, muy bien, el que yo busco. Entonces, comienzo AOS. Pero ¿quién es AOS? Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿de quién es bisectriz OS? Porque es lo que yo busco. Primero, ¿de quién es bisectriz? Es bisectriz de BOD. BOD. Entonces, BOD. Entonces, BOS sería gamma. Digo yo, entonces sería gamma. Pero a gamma, ¿qué le tengo que restar para que me quede AOS, que es el que yo busco? Miren, B o S, que es gamma. ¿Y qué otro? 2 teta, muy bien. Entonces AOS es gamma más 2 teta. Ahí yo voy jugando con las hipótesis de que uno es bisectriz y el otro, ¿sí? Y busco nuevamente. Ahora voy con A o R. ¿Quién es A o R? El beta, que es el que ya hemos venido usando. Sí, es beta. Entonces yo a ese le llamo ecuación 1. Pero R o S, lo mismo que yo hice para el lado izquierdo, yo lo puedo hacer para el lado derecho, ¿sí? Entonces yo lo hago para el lado derecho. Entonces R o D va a ser igual, R o S, perdón, va a ser igual a R que R o D menos S o D. Perfecto. Porque ese me va a dar este de acá. Ok, digo. Entonces, pero yo primero quiero saber quién es R o D. Pero R o D, ¿qué resulta que es R o D? Yo digo, bueno, pero R de quién es bisectriz. Digo, R es bisectriz de A o C. O sea que de esta A o C es lo que tengo yo aquí. Digo yo, entonces ROC, que es beta, ROC beta,
más este de aquí. ¿Por qué sé que es beta? Porque yo sé que ROC es beta porque es el mismo que AOR por ser OR la bisectriz. Entonces va a ser igual a beta más 2 alfa, que es esta parte de acá. Ya tengo ROD menos SOD, pero SOD ¿quién es? Ese es gamma, porque ya lo había definido como gamma. Entonces, ahora yo tengo dos formas de escribir el ángulo ROS. Pero si yo tengo dos formas de escribir el ángulo OS, yo puedo hacer una igualdad. Entonces voy a tener que de 1 y 2 voy a tener que 2 veces el ángulo OS va a ser igual a ¿quién? Hagamos la suma y dijimos que la beta se cancela, la gamma se cancela y me queda 2 teta más 2 alfa. Entonces, por lo tanto, aquí que decía beta, esa no es beta, es teta. Y de ahí más 2 alfa, ¿sí? Entonces, puedo dividir entre 2 toda la ecuación y eso me va a quedar que ROS va a ser igual a alfa más, a teta, perdón, más alfa, ¿sí? Ok, yo ya tengo quién es ROS y yo ya tengo quién es P o Q, que es lo único que me daba. Pero P o Q, ¿quién era? Bueno, regreso aquí. P o Q es beta menos teta más beta más alfa. Y ROS alfa más teta más alfa. Pero mire, ¿y por qué yo no lo dejé así como este? Porque resulta que si yo tengo esta ecuación y esta ecuación, aquí tengo gamma y aquí no tenía gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba? Dejar estas dos ecuaciones en los mismos términos, ¿sí? Si yo aquí iba a tener alfa beta, en esta tenía que tener alfa beta, ¿sí? Para tener simplemente los mismos elementos y poder llegar a una comparación. Entonces, ahora vengo y lo que hago es simplificar. Aquí hago la resta, lo que se debe hacer, y veo de que ahí es 140, ¿ok? Porque esa era por definición, la hipótesis que me daba. ¿Me permiten un momento, por favor? Vamos a ponerle pausa un ratito. Teresa, bienvenida. Me alegra que esté conectada. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo? Ahorita me acabo de Se conectar porque acaba sí de que me conectar. costó enterar. Fíjese que a mí Sí, también deja me lleva dio termina. mucho problema. Anda. Ajá. Estoy explicando el ejercicio de la resolución de la agenda 1, porque la parte de Sí, segmentos y ángulos también está incluida en la parte de la tarea, de la primera tarea. Entonces, entretengamos sí. algunos ejercicios resueltos, parecidos, y veamos de dónde se deduce, podemos dar inicio a lo que es la tarea. Claro, ya saben que ustedes, mientras ustedes inician la tarea y si tienen alguna consulta, ustedes me escriben para yo les puedo ir dando pistas de cómo lo pueden ir haciendo. Vale, entonces, estábamos acá, yo ya estaba por terminar el repaso de este ejercicio. Y acá lo que teníamos que al hacer la suma nos quedaba 2 beta, las tetas se cancelan y me queda 2 alfa. Entonces aquí hay un alfa que no lo puso en la solución, no se puso, pero es alfa. Entonces voy a tener que 2 beta más 2 alfa es igual a 140. Pero aquí es donde yo debo de tener claro quién es 2 beta y quién es 2 alfa. 2 alfa yo ya sé que es C o D. Ok, si 2 beta por casualidad fuera A o C, entonces yo ya tendría el ángulo AOC más COD, yo ya tendría que ese es el ángulo AOD, que es el que ando buscando. Veamos, ¿de quién es bisectriz OR? Pues OR, recordemos que era bisectriz del ángulo AOC, justamente lo que yo estaba buscando, AOC. Entonces significa que si este vale A o R va a ser igual a R o C por ser bisectriz. Entonces, si este vale beta, este también vale beta. Entonces, 2 beta es igual a la medida del ángulo AOC. Entonces, yo voy a tener la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo COD es 140. Pero si yo sumo estos dos ángulos lo que me da es justamente todo esto. Es la abertura de todo esto. Entonces, la medida del ángulo AOD es 140. Entonces, puede causar mucha confusión. Mire, yo no sé de dónde, cómo puedo llegar a imaginarme de que voy a comenzar desde ahí. Entonces, lo que yo siempre les he dicho es,
trabajemos siempre con la parte de las hipótesis que se nos da. Y si vemos que un problema ya se está involucrando demasiadas variables, por ejemplo, si ustedes me hubieran dicho, bueno, pero de aquí a acá ya podemos trabajar estas dos porque yo ya tengo P o Q, R o S, sí, pero miren, aquí yo tengo gamma y aquí no tengo gamma. Entonces, la estrategia que se busca es eliminar gamma y dejar todo en términos de alfa y beta, porque yo logro percibir de que todo este ángulo de acá va a estar formado, el que yo busco, solo por alfa y beta. Entonces es lo que nosotros debemos de ir observando, siempre teniendo bien en claro cuáles son las hipótesis que se nos dan. Al momento de trabajar ángulo, hay veces va a ser un poco complicado, hay veces va a ser un poco menos complicado, de usar un poquito la imaginación, es de utilizar todo lo que nos dan, va a ser de manchar por un lado, manchar por otro, hasta que al fin nos dé. Y si ustedes me pueden decir, mire, pero es que a mí me salió de otra forma esa respuesta, y sí, y eso está muy bien que si nos ha salido de otra forma, porque en geometría normalmente las soluciones no simplemente se obtienen de una forma, hay muchas formas de poder resolver un problema, es decir, que este se podría hacer de otras formas también. Entonces, si ustedes podrían encontrar otra forma, enhorabuena, esa es una muy buena ayuda. Y en el examen no significa, mire, pero es que yo lo hice por este modo, va a decir una alumna, y yo por este otro. Pues lo que se revisa es todo el proceso que se ha llevado, ¿sí? No importa si su proceso es igual del otro o es diferente, eso no importa, porque cada uno puede tener sus propias ideas y su propio método de resolverlo. Entonces, ahí estamos con ese. Vamos a proceder con el de la parte de ángulos, que nos decía que la figura que se plantea ahí, L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3, y nos pedían calcular X. Entonces nos daban esto, ¿sí? Esta era la que nos planteaban, donde aquí tenemos la recta L1, L2, y nos planteaban que encontráramos este de acá, X. Entonces, como les digo, en geometría se va a tener que trabajar con muchas construcciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a hacer primero. Vamos a construir. Entonces, en algunos casos basta con prolongar, pero en algunos otros casos no es suficiente con solo prolongar, como va a ser el caso del otro ejercicio que vamos a ver, sino que vamos a tener que trazar, ¿sí? En este caso se prolonga lo que es la recta L3 que nos dan. Esta de acá la vamos a prolongar, como se puede ver en la figura. Hay una prolongación, lo vemos acá, prolongamos y rotulamos desde ahí. Entonces procedemos a hacer las prolongaciones, recordando siempre, por ejemplo esta de acá. ¿Por qué yo procedo a prolongar estas? Vaya, primero, yo tengo dos rectas que son paralelas y tengo una recta que es secante. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en las rectas paralelas y secantes? Pues yo lo que he visto son ángulos entre paralelas y secantes, donde podemos ver que los alternos internos son iguales, los opuestos por el vértice son iguales, alternos externos iguales. Entonces, es lo que yo voy a utilizar, porque hasta este momento yo lo único que he visto ha sido ángulos. Entonces, es lo que yo voy a utilizar. Y como yo sé que yo he visto entre paralelas, pues lo que voy a hacer es prolongar lo que son las rectas, de tal forma que se me forme lo que yo tengo, dos paralelas y una secante. Entonces, ahí dice, hay que rotular convenientemente, decir, y en realidad no debería decir convenientemente, sino lo que lo quería decir es como rotular como se debe, ¿verdad? Porque no es que sea convenientemente, sino que es como se debe. Ok, entonces procedemos. Al prolongar esta de acá, si yo nombro al ángulo que tengo acá, es teta. Este ángulo, recordemos que todo era teta. Y recordemos que tenemos ángulos alternos entre paralelas.
Entonces, lo primero que hago es dividir esta parte de acá y yo voy a tener que a este de acá es x y entonces esta va a ser teta menos x. Entonces, ¿pero por qué? Vamos a ver. Qué me podría decir Teresa? Vamos a ver. ¿Cómo podríamos deducir eso? Fíjese que como ya hoy, pues sí, hace poco me integré aquí a la tutoría. No sé a qué ejercicio es el que está planteando aquí, pero no es de la tarea 1, ¿verdad? Estoy No. tratando de ubicarme. Ah, ya la comprendo. Ajá. Estamos, Ujú. por ejemplo, el que estamos resolviendo es el que está en la plataforma, en la parte de la agenda. Si usted se va a plataforma, va a encontrar en donde dice una parte que es agenda, permítame, solución agenda, en donde está planteado lo que es la tarea también. Usted va a encontrar ahí donde dice solución agenda. Solución agenda. Ujú. Lo único que ahorita sí es que con el teléfono estoy, porque no me funciona aquí No le funciona la la laptop, y entonces estoy bien limitada ahorita. Sí, es Si cierto. me salgo de aquí, no. Ajá, es cierto, Yo no lo va. que he estado tratando de hallarle es a lo que es la tarea 1, Ajá, sí, le entiendo, la pero tarea sí, uno. a la agenda. Ajá, la tarea uno ya está. La preocupación ya sé cuál es, porque como ya estamos por entregar lo que es Pero es para el 17, ¿verdad? Hay tiempo es todavía. para el 17, solo Vaya, que no entonces, esperemos que no se nos junte con la de, recordemos que tenemos también pendiente la del proyecto, mm, porque la del el proyecto la proyecto tenemos para de herramientas. Y por de cierto, Teresa, herramientas. le quería comentar que usted no participó en el foro, Sí, no pude, fíjate. no pudo Ay, es que viera que, participar. mire, yo le conté de que iba a venir aquí a Maryland, ¿verdad? Ujú. Ajá, sí, me comentó. Abuelito, estoy aquí, entonces usted sabe que, pues sí, cuando uno viene a visitar a las familias, que las visitas, que la salida, y se me ha hecho un poco difícil eso. Aún dice que sencilla esto, traté, pero ya me confundo con las horas y también estuve viendo las participaciones de Isabel, de Elsie, y con Ujú. ellas traté de irme guiando, pero ya no salía tiempo. Así es que yo espero que ya me voy a ir, fíjate, el 17 voy a estar aquí y primero Dios con las demás me voy a recuperar, porque hoy sí se me ha hecho bien difícil. Sí, yo la verdad que ya me imaginaba yo de que no había podido asistir porque ya el inconveniente que tenía, ¿verdad? Usted de que iba a estar afuera. Ujú. Pero Sí, y pero sí, voy a tratar de ubicarme en la agenda dentro de contenidos o de qué la puedo hallar o de tareas y permítame, evaluaciones. ahorita vemos eso. Vale, este es que como en la plataforma, no sé si a usted le está dando problemas, pero a Es mí que el sí me ha dado problema que problemas. tengo es de que, por ejemplo, la laptop y la tableta que tienen un poco más de amplitud, yo traté de integrarme ahí por Skype, pero como que se desactivó el wifi de aquí donde estoy. Entonces, el único que me lo ha agarrado es el teléfono y como es bien pequeña la pantalla, me cuesta movilizarme aquí. No, y viera a mí todo lo que me ha costado poderme conectar ha sido horrible porque he estado desde ¿Verdad? las 4:30 y yo estuve va a intentar y no podía y hasta ahorita que logré un rato conectarme y yo tengo hasta las 6:30 porque si no no llego a tiempo a mi casa porque como vengo aquí Sí, hasta la universidad. Va, entonces le voy a explicar si usted está aquí en geometría euclídea. Se ajá. tiene que meter en la parte de contenidos
Sí. Ay, ahorita me está cargando a mí también. Ujú. En la, en la parte de contenidos y en la parte de contenidos, vamos a ver. No, perdón, no quiero. Ajá, en la parte de contenido está la pestaña que dice también, si se fija, está unidad uno, unidad 2 y está tareas y evaluaciones. Sí. En la parte donde está tareas y evaluaciones, usted viene y va a encontrar, vamos, esperemos que baje. Espérame que se me quedó trabado. Ahí donde dice, eh, bueno, retroalimenta en la unidad 2, retroalimentación, Sí. en En la retroalimentación. unidad 2. Ajá, en la unidad 2 está retroalimentación y ahí dice solución agenda 1. Vaya, entonces voy a tratar de ubicarme ahí. Ahorita estoy viendo ahí todo lo que me está mostrando. Ajá, va, entonces usted ubíquese ahí Y y entonces me tendría que salir de aquí, ¿va? sí, igual La de cosa todo es que me modo, vaya a poder... vaya, yo ahorita les voy a ¿Cómo? dejar solamente con esos dos y cuando llegue a mi casa, bueno, de las 9 en adelante, voy a procurar terminar la otra parte porque ahorita sí ya me tengo que ir para la casa, porque ya se me hicieron las 6:30. Por medio del chat se le puede preguntar cualquier cosa, ¿va? Usted pregúnteme por el chat y esta que acabo de dar ahorita va a Ajá. quedar grabada, esta parte, digamos que esta va a ser la parte uno. Al llegar a la casa de las 9 en adelante, yo Sí. grabo la parte 2 que es la continuación de los otros ejercicios, para que ya tengan completa la parte de la solución de esta agenda. De hecho, la solución ya está, pero como hay cosas de que solo ponen, y de eso se sale esto, como que fuera un arte de magia y no se dan muchas explicaciones. Sí. Y algunas cosas que tienen un poquito de errores, que si no les dice uno los errores que tienen, puede que ustedes se pierdan un poquito. Entonces voy a terminar la Ujú. parte 2 de las 9 en adelante y yo les mando De las el link, 9. ajá, de las 9 en adelante, yo les mando el link para que ustedes la puedan ver. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes solo me escriben, siempre me escriben al WhatsApp o me pueden escribir a la plataforma y yo con gusto les respondo. Y también si ya comenzaron con la tarea y tienen dudas de la tarea, no duden en escribirme y decirme, mire, yo me encuentro un poquito trabada en esta parte, me puede dar alguna idea o me puede algunos tips, algunos consejos para ver qué se puede hacer y yo les puedo ayudar. No es que les vaya a dar la solución, va, porque eso sí no se puede, pero sí en lo que cabe les puedo Así ayudar y es, así es. aclarar dudas. Y En la ma- tarea de Ajá, geometría. en la geometría. También en la de herramientas estamos de que ya las demás compañeras ya me enviaron el material que van a utilizar. Entonces estoy pendiente con El usted que no, tema. ajá, Ahí el vamos a tema, elegir un tema, ¿va? va a elegir un tema. Ahí, de hecho, Sí. en el de herramientas aparecen todos los contenidos que pueden abordar y todo lo que debe de contener. Debe contener carátula, el índice es opcional, una pequeña introducción, debe de tener un poco de historia, teoremas, definiciones, tablas, imágenes, todo eso debe de ir. El jueves toca la tutoría de repaso Ay, de Dios mío. herramientas. Entonces, en esa Sí, en igual voy a esta grabarla. tutoría no voy a poder estar. En Bye. esta tutoría no voy a poder estar porque yo llego hasta el 17. Entonces Sí, yo me el quedé, sábado vaya, no con la puede. primera clase que recibimos, Ujú, la primera clase que recibimos hasta donde se iniciaba y se terminaba el documento. ujú. Entonces, para iniciarlo, allí es donde voy a tener dificultades yo para ver cómo lo tengo que redactar. Yo ¿Dónde voy a grabar el específicamente me jueves, puedo voy a guiar? grabar otra tutoría. El jueves grabo otra, en donde les voy a escribir, especificar, por Ah, ejemplo, cómo insertar la tabla, ya lo vimos en la tutoría pasada, quedó grabado. Insertar imágenes, me falta, hacer el índice, aunque el índice no es obligatorio, pero vamos a hacerlo. Voy a estar procurando mandar también algunos tips de cómo pueden hacer cosas que yo creo que les pueda ayudar. Por eso necesitaba el material de cada uno de ustedes para saber, mire, yo siento que va a tener usted dificultad en tal cosa y yo le mando
usted puede hacer esto y esto. Por ejemplo, ya me escribió una alumna, una de sus compañeras, y me decía, mire, ¿y las imágenes cómo puedo hacer? Pues si usted puede guardar la imagen del PDF, guardarlo como imagen usted, sin necesidad de hacerlo en un programa, usted solo lo Sí. guarda como imagen y después vemos cómo insertarlo como imagen. Porque algunas cosas sí las pueden crear, por ejemplo. Entonces, Ujú, ya hay una grabación que tiene con la primera de explicación, dice. herramientas. Esa, ¿dónde me ubico para verla? Le mandé al correo el enlace. Ah, sí, yo traté de abrirlo y no pude, pero voy a ver si hoy que venga, porque ahorita han salido mi hijo y mi sobrino, y Ajá. ellos son los que me ayudan aquí. Voy a ver si la Si, puedo abrir. si no la puede abrir, me comunica. Lo voy a revisar, no vaya a ser que tenga problemas. Entonces lo voy a revisar y ya el Ajá, jueves nuevamente le voy a enviar a su correo nuevamente, le voy a enviar otro enlace. sí. Entonces ese otro enlace también va Ah, a ser va, la le voy a tutoría grabada agradecer del día jueves. mucho. Entonces Ok, el jueves va a ir eso bueno, y voy a procurar en estos días estar mandando así cositas de geometría porque es un poquito que estamos un poquito más atrasados. Y esta que la voy a ujú. grabar, es probable que mañana ya le mande el enlace de la grabación de esta tutoría para que lo Pero pueda va a ver. estar en el En el correo institucional. correo institucional. Ahí se lo Ah, voy a mandar. bueno, Al ok, correo institucional le y la agradezco agenda sí ya mucho está. porque ya, ajá, Esa la solución de la bueno. agenda, por si usted la quiere comenzar a leer y me dice, bueno, mire, yo no pude ver el video, pero yo leí la solución y tengo dudas en tal parte. Usted me escribe específicamente la parte o le toma foto, me dice algo y yo se la respondo así específico. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por haber participado. Ahí le envío el enlace. Bueno, Que gracias. disfrute mucho su viaje. Bueno, Bueno, adiós, gracias. cuídese. Buenas noches. Buenas Adiós. noches.